Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre el Alzheimer, una enfermedad progresiva y silenciosa que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales de los pacientes quienes la padecen. Aunque es un trastorno muy conocido, quizá poco se conozca sobre las implicaciones que trae para el paciente, sus familiares o cuidadores. Por eso, junto al equipo de profesionales de la FCB, nos explicarán de qué se trata, cómo podemos manejarlo y qué conductas vamos a encontrar. Acompáñennos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la que ocurren múltiples alteraciones patológicas a nivel cerebral. Es un síndrome crónico de naturaleza progresiva que causa una serie de lesiones patológicas en el cerebro, y estas lesiones patológicas tienen como consecuencia compromiso de varios dominios cognitivos y conductuales que terminan con una alteración en la funcionalidad de los pacientes y una incapacidad para desarrollar de manera eficiente las actividades de la vida diaria. Lo que produce el Alzheimer neuropatológicamente es una atrofia cerebral, un daño cerebral por depósito de proteínas, particularmente una proteína que es llamada beta-amiloide. Va formando unas capas de beta-amiloide y también encontramos ovillos neurofibrilares que están formados por proteína tau. Lo que hacen estas proteínas en las células es dañarla, y por esto empezamos a ver afectadas las funciones cognitivas y comportamentales. Hay una reducción de la sinapsis por efecto del daño cerebral de las proteínas mencionadas. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la enfermedad en la población es aproximadamente de 35.6 millones de personas, y las proyecciones indican que el número seguirá creciendo y avanzando, particularmente en países con pocos ingresos. Estas cifras son del año 2012. Actualmente no tenemos como datos muy específicos de la prevalencia, pero se estima que a medida que pasen los años pues vaya creciendo, aumentando el porcentaje. Se espera que para el 2030 existan 65.7 millones de personas y en el 2050 cerca de 115.4 millones de personas afectadas con esta enfermedad. Las personas con Alzheimer viven un promedio de 8 años después de que los síntomas se vuelven evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años dependiendo de la edad y otras condiciones de salud del paciente. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es de tipo clínico. Para eso utilizamos la historia clínica del paciente. El especialista, que puede ser el neurólogo o el psiquiatra, que ve al paciente, hace una historia clínica detallada en donde trata de identificar la evolución de la sintomatología. Puede pedir también algunos exámenes de laboratorio para descartar diferentes causas de demencia o de enfermedades que pueden producir pérdida de memoria. Una evaluación del funcionamiento cognitivo también es primordial. Esto lo podemos hacer por medio de la evaluación neuropsicológica, que es un procedimiento en el que buscamos sacar un perfil cognitivo del individuo o del paciente que estamos evaluando. Ahí lo que buscamos es mirar cómo está la memoria, cómo está la atención, el lenguaje, funciones visoconstructivas, funciones ejecutivas, y poder determinar si esto que le está pasando al paciente es propio de la edad o es producto de alguna patología asociada. La enfermedad de Alzheimer se ha dividido en 3 fases. Hay una fase presintomática, en donde los individuos sufren cambios patológicos a nivel cerebral, pero la cognición es normal. O sea, ese cerebro ya empieza a tener algunos cambios antes de que se haya expresado clínicamente algún síntoma, antes de que las personas hayan visto alguna alteración en su funcionamiento cognitivo o comportamental. Hay una segunda fase que ya es la fase prodrómica, que es la que comúnmente nosotros conocemos como deterioro cognitivo leve, en donde las personas o sus familiares han empezado a notar cambios en el funcionamiento cognitivo, problemas de memoria usualmente, o problemas en el lenguaje, dificultades para denominar o para encontrar las palabras. Hay una tercera fase, que es la fase demencial, definida como la alteración de múltiples dominios cognitivos con la pérdida de la funcionalidad. Respecto a los signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer,
lo que vemos inicialmente son problemas de memoria. Por ejemplo, a la persona se le dificulta o tiene problemas para recordar el nombre de personas cercanas. También puede pasar que se le olvide fácilmente lo que acaba de leer. Tiende muchas veces a perder los objetos que son valiosos para él. También tener dificultades para organizar o planificar sus actividades. Puede que también presente dificultades en realizar las tareas y actividades que se realizan en los entornos sociales o laborales. Las personas con enfermedad de Alzheimer en etapa grave pierden la capacidad para comunicarse. También dependen completamente de sus familiares para que los puedan cuidar. Cerca ya del final, la persona puede estar en la cama la mayor parte del tiempo. Conocer la enfermedad es vital para establecer los tratamientos adecuados para los pacientes con Alzheimer. A continuación vamos a conocerlos, pero antes hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, pero puede ayudarse con tratamientos y medicamentos que retrasan el deterioro de los síntomas a medida que ésta avanza. ¿Cuáles son estos tratamientos y cómo funciona? A continuación, nuestros especialistas nos detallarán al respecto. Una vez identificada la enfermedad, es importante definir si definitivamente es una enfermedad de Alzheimer. Encontramos personas con deterioro cognitivo leve, que no necesariamente es una enfermedad de Alzheimer, pero una vez la identificamos, es importante realizar unos estudios diagnósticos que son importantes para definir si definitivamente se trata. Dentro de esos estudios que tenemos para evaluar si se trata de una enfermedad de Alzheimer, tenemos las imágenes diagnósticas como la enfermedad, como la resonancia magnética. Tenemos también laboratorios que se pueden hacer en sangre, de evaluar si se trata de deficiencia de algunas vitaminas, por ejemplo, o de otras causas endocrinológicas como es también la tiroiditis, entre otras. También se descartan algunas enfermedades infecciosas, y una vez tenemos ya estos exámenes, nos podemos incluso también apoyar de las pruebas neuropsicológicas, que ya nos ayudan a definir muy bien qué tipo de demencia y sobre todo qué grado de demencia tienen en ese momento los pacientes. Generalmente identificamos que hay al comienzo es leve, luego hay una parte que ya evoluciona hacia moderada y otros casos que son severos. En la enfermedad de Alzheimer el tratamiento siempre es complejo porque digamos que tiene una variedad de manifestaciones clínicas con la cual se presenta, ya sean alteraciones en la memoria, alteraciones en la comunicación, alteraciones de tipo comportamental, cambios en su seguridad y alteraciones también de tipo funcional que lo vuelven dependiente de otras personas. Para el tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, digamos que también tenemos que tener en cuenta diversas comorbilidades que el paciente puede tener, cambios ambientales, entre otros medicamentos que pudiera estar utilizando para poder establecer un plan de manejo adecuado. Todos los pacientes se benefician del tratamiento independientemente de la edad. Los medicamentos para la enfermedad de Alzheimer pueden tener efectos adversos, entonces dividimos los medicamentos de acuerdo a lo que queremos tratar. Para estos síntomas tenemos dos grupos, los inhibidores de la colinesterasa y los bloqueadores de los receptores NMDA. Entonces, para los inhibidores de la colinesterasa tenemos efectos adversos como dolor de cabeza, sensación de mareo, aumento en las deposiciones, en la frecuencia de las deposiciones, síntomas gastrointestinales básicamente, y por eso el ideal es iniciar siempre con dosis bajas y en las siguientes consultas ir titulando hasta llegar a la dosis máxima para evitar estos efectos adversos, además de otros síntomas cardiovasculares como bradicardia. Respecto a los inhibidores de la NMDA, vamos a tener en general algunos que son similares, como sensación de mareo, visión borrosa, dolor de cabeza, pero en este caso vamos a tener estreñimiento.
Y para el manejo de los síntomas comportamentales, entonces tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina como citalopram, escitalopram, o los antipsicóticos como risperidona. Entonces, respecto a los inhibidores de la serotonina, podemos tener también efectos adversos generales, sensación de mareo, náuseas, incluso podemos tener insomnio y estreñimiento, entre otros. El tratamiento no farmacológico va encaminado a la creación de un entorno seguro. Es importante adaptar las condiciones de vida a las necesidades de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, así como desarrollar y reforzar hábitos que formen parte de la rutina diaria y con ello minimizar las tareas exigentes para la memoria. Estas actividades pueden ser, por ejemplo, que los objetos personales de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ya sean la llave, la billetera, los celulares, siempre estén en el mismo lugar para evitar perderlos. Es importante también asegurarse de sacar las citas médicas en un mismo día y generalmente procurando que sean en el mismo lugar. También es importante que los medicamentos se encuentren en un lugar seguro, ya que estos pacientes tienden a olvidarse de las tomas de los medicamentos y pueden pasarse de dosis o olvidarse de las dosis. Y es importante también que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tengan una manilla de identificación, una manilla médica, ya que estos pacientes en ocasiones pueden extraviarse. Sabemos y lo tenemos claro, y es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que, por cierto, no tiene una cura, pero podemos llevar al paciente a una mejor calidad de vida. En los pacientes, por ejemplo, que tienen cambios comportamentales como la irritabilidad, la apatía, pues son pacientes, y se ha demostrado en algunos estudios que la musicoterapia o las danzas pudieran en algo mostrar un beneficio en estos pacientes. A nivel nutricional es importante tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero es el de la nutrición en sí. Lastimosamente, hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre que determinado alimento o determinado soporte nutricional evite la progresión de la enfermedad o haga que ésta se instaure. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda algunas dietas específicas. Dentro de las dietas que más se recomiendan encontramos la dieta mediterránea, en la cual es una dieta que está basada principalmente en un alto consumo de vegetales, de legumbres, de cereales, ¿sí? Y un menor consumo, por ejemplo, de carnes rojas y de alimentos ricos en grasas o ricos en azúcares. Existen también algunos otros tipos de dietas, como la dieta nórdica, que también básicamente tiene el mismo objetivo, que es reducir el consumo de grasas, el consumo de azúcares y aumentar el consumo de algunos alimentos más saludables, como los legumbres, los vegetales, las carnes blancas también. Bueno, partiendo que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja, una enfermedad que involucra no solo a un paciente, sino a una familia. El Hospital Internacional cuenta con un equipo humano altamente formado en el área de neurología, neuropsicología y otras especialidades que pueden abordar estos pacientes de manera transdisciplinar. Y esto significa la posibilidad de identificar los signos tempranos, diagnóstico temprano de estos pacientes, dado que los tratamientos farmacológicos y las intervenciones que se pueden hacer en las personas con Alzheimer, cuando esto se hace tempranamente, pueden eventualmente disminuir la progresión o la velocidad con la que esta enfermedad progresa, y de esta manera mitigar el impacto que eventualmente puede llegar a tener en algunos pacientes rápidamente o en el corto o mediano plazo la pérdida de la memoria o la pérdida de algunas capacidades cognitivas. Esto quiere decir que en el Hospital Internacional trabajamos de manera transdisciplinar para atender a estos pacientes no solamente como médicos o como neurólogos, sino que tenemos la posibilidad de ofrecer alternativas de diagnóstico tempranos para estos pacientes. Como pudimos ver, el tratamiento actúa en la enfermedad, ayudando a prolongar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, las actitudes y conductas van cambiando. ¿Qué pasa con el paciente al paso de los días? A continuación, nuestros especialistas le explican. La convivencia con pacientes que padecen la enfermedad Alzheimer puede traer consigo muchas dificultades que deben ser tratadas con paciencia y calma. ¿Qué se debe hacer ante estos diversos episodios que pueden presentarse en estas situaciones? A continuación, nuestros expertos lo van a explicar. La persona con enfermedad de Alzheimer o con trastorno neurocognitivo mayor asociado con enfermedad de Alzheimer
tiene una característica que es que usualmente va perdiendo sus habilidades cognitivas, dentro de ellas las del lenguaje, y estas a lo largo del curso de la enfermedad van a disminuir en fluencia, en comprensión y en la capacidad de expresión, limitando nuestra capacidad de comunicarnos con ellos. Teniendo en cuenta esto, nosotros los cuidadores debemos tener un plan de cómo vamos a comunicarlos. Inicialmente podemos hablar con ellos normalmente, pero con el paso del tiempo vamos a tener que tomar ciertas técnicas enfocadas en que los mensajes se transmitan adecuadamente. Importantísimo, entonces, mirarlos a los ojos, ponernos a su nivel y tener en cuenta que el lenguaje emocional nunca se pierde a lo largo de la enfermedad. Entonces, si somos una persona querida por ellos, brindarle aprecio, brindarle, si ellos lo requieren, tocarle las manos, abrazarlos. Esos gestos de cariño ayudan mucho a mejorar la comunicación. Igualmente, usar frases cortas, llamarlos siempre por su nombre y saber que cada vez con el paso de la enfermedad vamos a utilizar más el lenguaje no verbal que el verbal para hacernos entender con ellos y que ellos también nos puedan comunicar a nosotros sus necesidades. Bueno, es muy común que los pacientes con Alzheimer, sobre todo en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad, se nieguen a hacer muchas actividades como del cuidado diario, entre estas pues la higiene personal. Lo recomendable es realizar una aproximación lo más tranquila posible, no llegar al paciente exigiéndole, ni regañando, ni alzando el tono de la voz, ni recriminándolo, sino aproximarse con un tono de voz normal, un tono de voz bajo, digamos como empático, decirle que es importante o recordarle en ese momento porque es importante que se haga el aseo personal, insistirle de una forma tranquila, nunca entrar a confrontarlo porque eso los termina es un poco más indisponiendo. Insistir un poco de esta forma empática como vengo diciendo y si ya la situación se torna un poco digamos difícil de hacer, si el paciente no acepta y sigue sin aceptar se puede usar una técnica de distracción, es decir, en ese momento se puede poner al paciente a hacer otra actividad o se le deja de insistir, se aísla un poco, uno espera por ahí unos 15, 20, 30 minutos y vuelve y le retoma y le plantea la situación de nuevo de la importancia del cuidado personal, lo invita de nuevo a bañarse. Es una situación que se debe manejar con mucha paciencia. Un cuidador con Alzheimer es una persona que es de una persona con Alzheimer que va a tener que hacer cambios en su estilo de vida. Básicamente, si uno se pone en la camiseta de cuidador, así como cuando se tiene un hijo, sabe que va a cambiar muchos aspectos. Igualmente, al cuidar a una persona, un adulto mayor, que tiene un trastorno neurocognitivo, neurodegenerativo, que va a ir cada vez con mayor deterioro de sus funciones, también vamos a saber que nosotros vamos a ser requeridos cada vez con mayor intensidad en el cuidado del paciente. Entonces nos enfrentamos inicialmente a cambio de rutinas, a cambio de planes, a una reestructuración de toda nuestra vida y a muchos riesgos de salud, de también insomnio, cambios en el apetito, de descuido de nuestras necesidades personales, dependiendo de qué tanto apoyo necesite la persona con enfermedad de Alzheimer y de cuánto se nos requiera. Bueno, para los síntomas psicológicos a tener en cuenta, en los pacientes con Alzheimer se pueden abordar pues, de una forma empática, hay que ser lo más empático posible, recordar que el paciente tiene muchas afectaciones en sus funciones cognitivas superiores, es decir, la memoria, la orientación, en el control de emociones. Ellos pierden la capacidad a veces de juzgar qué está bien y qué está mal, por ende muchas veces pueden entender o pueden interpretar un estímulo normal como algo agresivo, como algo de pronto que los pone en peligro. Entonces ellos tienden de pronto a reaccionar con irritabilidad, con intranquilidad, con miedo, con llanto, con ansiedad. Entonces la aproximación debe ser de una forma empática, no se debe juzgar los sentimientos del paciente, se deben validar las emociones que está sintiendo, es decir, decirle yo entiendo que estés molesto, yo entiendo que estés triste, entiendo que estés nervioso y recordarle que bueno, que no está en peligro, que está con una persona que lo quiere, que lo está cuidando, que está pendiente de él. Ante cualquier enfermedad, las dudas de nuestros pacientes no se hacen esperar. Por ello, algunos de los ciudadanos quisieron resolver sus dudas junto con el doctor Santiago Ramírez, gerente del Instituto Neurológico de la HIC, en nuestra sección La Consulta. ¿El Alzheimer es hereditario? El Alzheimer como tal tiene varias formas o hay varias teorías en relación a su presentación.
Una de ellas sí está ligado a la presencia de algunos genes y de algunas mutaciones en los genes, lo que puede llevar a que algunas formas de Alzheimer, en particular las formas de presentación más tempranas, es decir, que se presenta a una menor edad, sí puede estar asociada a una condición genética o asociada a la herencia. Otras no necesariamente, y se involucran ya factores de tipo ambiental o nutricional o de hábitos y estilo de vida, entre otros. Si tengo un familiar con Alzheimer avanzado, ¿es necesario internarlo en un centro clínico? Un paciente con un Alzheimer avanzado va a presentar un grado de deterioro cognitivo que va a interferir gravemente con su vida y con la vida o el entorno alrededor de él. Ya esa es una decisión que supone de alguna manera pues un análisis al interior de la familia, de la estructura de apoyo, de las capacidades que la familia como tal tenga para darle manejo a una situación que ciertamente no es una situación fácil para manejar con funcionalidad al interior de una familia. En un momento dado puede ser una decisión en donde se contemplen estas cosas que estamos comentando y que pueda ser una buena opción cuando hay un grado de deterioro muy avanzado, poder acudir a alguna institución especializada que apoye este tipo de manejos. ¿Es recomendable viajar con una persona con Alzheimer? Un paciente con un Alzheimer avanzado puede tener cambios conductuales, de comportamiento, de agresividad o incluso puede estar muy postrado en cama y con dificultades de movilización. Entonces serán cosas que cada persona sopese o cada entorno familiar defina en relación a lo que pueda ser o no conveniente para ellos. Realmente son decisiones del fuero de la familia que en un momento dado no pueden ser apoyadas o definidas por las personas que estamos o que están al margen de lo que ocurre dentro de cada familia. ¿Cómo se puede prevenir el Alzheimer? Bueno, dentro de lo que es la presentación del Alzheimer asociado a la parte genética, no sería prevenible. Pero la inmensa mayoría de las teorías actuales postulan que el Alzheimer está asociado más a hábitos o estilo de vida que pueden ser susceptibles de mejorar, como muchas otras condiciones de salud y asociadas al deterioro de las neuronas o del sistema nervioso central. Una buena dieta, una dieta saludable, una dieta balanceada, un estilo de vida en donde se involucren actividades físicas, donde haya buen descanso, buen sueño, buena alimentación, son muy seguramente la mejor manera de prevenir la presentación de este tipo de demencias. ¿A quién se puede llamar si tengo un problema relacionado con demencia? Las demencias son enfermedades que conllevan a un diagnóstico que no siempre es fácil, porque no es un diagnóstico que dependa de un examen, de un laboratorio, de una radiografía o de una neuroimagen avanzada. Puede requerir el concurso de un equipo multidisciplinario en donde podamos involucrar neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, entre otros. En un momento dado encontrar todas esas especialidades en un solo sitio y lograr llegar a un diagnóstico adecuado de las enfermedades como las demencias no es fácil. En el Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia contamos con todas las especialidades mencionadas y con la posibilidad y la capacidad de poder llegar con un nivel de certeza alto a diagnosticar este tipo de situaciones como las demencias y entre ellas la que estamos hablando en el día de hoy, la enfermedad de Alzheimer. Gracias por quedarte conectado con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero los esperamos en una próxima emisión aquí en Cuidamos Vidas. Hasta pronto.